Hola chicos, vamos a presentar en este momento lo que es la escala de habilidades sociales. Esta escala de habilidades sociales es un instrumento que se relaciona mucho con el contacto y la capacidad del contacto con las demás personas. El poder ser habilidoso y el poder interactuar con los demás y ante situaciones en específico y de determinadas formas. Este instrumento es muy parecido a lo que es el ESFA. Es muy parecido en cuanto a su estructura. Son instrumentos sencillos, básicos, de fácil uso, de un tiempo corto, de administración, calificación. Y bueno, este es un poquito más amplio porque nos permite ver qué capacidades y qué habilidades la persona pues desarrolla al momento de interactuar con otros, ¿sí? De antemano, se le considera escala porque trabajamos con una escala Likert. ¿Y qué es lo que mide? Habilidades sociales, la capacidad de ser hábil socialmente y la capacidad de inserción con relación a la parte social. Comunicación, interacción, cercanía con los demás. ¿Cuáles son estas características? De antemano, estas diapositivas les van a mostrar un poco la capacidad del instrumento, qué incluye, hacia dónde vamos, qué contiene el instrumento para que lo conozcan un poco mejor y al momento de administrar y de calificar, que eso lo vamos a ver en otros videos que les voy subiendo a Classroom o que les voy dando el link desde YouTube. Para que los vayan viendo y ustedes vayan constatando las formas de cómo podemos trabajar. De antemano también les comento antes de comenzar con el tema que los criterios de calificación sí modificaron un poco, van a modificar un poco, pero lo van a tener en acceso en documento de Word, ¿sí? Bueno, si hay alguna duda con respecto a, en cualquier momento se pueden contactar conmigo. Ahora bien, ¿cuáles vienen siendo sus características básicas del EHS? De antemano, se administra de manera individual y colectiva, ¿sí? Para población adolescente y adulto. Solamente esta parte sí me gustaría que la habláramos. Cuando hablamos de adolescente, tiene que ser a partir de los 15 años, porque es donde se comienzan a consolidar y a fortalecer las habilidades sociales. Si se administra a adolescentes más pequeños de los 15, aún están ambivalentes, no tienen esa formación. Y los niños ni qué decir, o sea, están apenas entrando en esos inicios del contacto social. La duración es de 10 a 15 minutos, no más, solamente que no es un tiempo estricto. La persona puede tardarse lo que necesite o lo que considere. No hay un límite de tiempo, ¿sí? Aquí, bueno, el objetivo que tiene es medir la aserción y la capacidad de la persona para poder interactuar con los demás. Y se aplica a una población homogénea o heterogénea, quiere decir varones, mujeres o mixto. Aquí les pongo la descripción de la prueba. Consta de 33 ítems. Estos ítems son afirmativos. Son 28 que están relacionados con la falta de aserción o el déficit de la habilidad social y 5 que están muy marcados con relación a tengo esa capacidad de interactuar con otros. Hay 4 alternativas de respuesta que se clasifican por las letras A, B, C y D, que expresan todo lo que se relaciona con el pensamiento, la conducta, la aceptación del medio externo, ¿sí? Comúnmente a mayor puntuación o mientras más alta la persona salga en las habilidades sociales, mayor es la capacidad de esta habilidad social, ¿sí? Mientras más reducido salga, quiere decir que la persona tiende a tener no menos habilidad social, sino una incapacidad para manejar su habilidad social. Bueno, desglosándoles un poquito más esta parte de las 4 respuestas, aquí como ven en la pantalla, ¿sí? Aquí están las letras y de aquí tenemos lo que la persona va a contestar y en qué manera lo va a contestar. Siempre tiene que pensar en estas 4 descripciones de opción. La opción A es, no me identifico en absoluto, la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir?
que la persona simple y sencillamente no es la afirmación que va con ella. La B, más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. Esto se relaciona mucho con no lo hace la persona, solamente que hay momentos en los cuales pasa. La C, me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. Quiere decir que la persona tiene ciertas características de eso, pero no siempre las ejecuta. Y la D, muy de acuerdo, me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. Identifica a la persona. Quiere decir que sí identifica lo que es a la persona. Característica de habilidad social. Bueno, el EHS está dividido en 6 habilidades o características de habilidad social. La autoexpresión en situaciones sociales, que se relaciona mucho el hecho de comunicarnos con otros. La defensa de los propios derechos como consumidor, el defenderte al momento de considerar justa una situación injusta o justa para otros una situación social. La expresión del enfado y disconformidad, poder manifestarte incómodo, molesto, poco aceptador de algunas situaciones que pasan, ¿no? Decir no y cortar interacciones. Poder ponerle límites o barreras a lo que está de manera externa. Hacer peticiones. La capacidad de poder pedirle a otros o demandar de otros algo. Y la interacción positiva con el sexo opuesto. La capacidad de llevarte con el diferente, ¿sí? Actualmente no solamente se relaciona con el género hombre o mujer, sino también se relaciona con personas que podríamos considerar tal vez con ciertas diferencias hacia lo que nosotros vivimos o lo que somos. Personas con capacidad especial, personas a lo mejor de un estatus diferente al que nosotros vivimos, entre otros, actualmente. Sin embargo, la prueba lo basó mucho en la diferencia hombre o mujer. La habilidad social. En sí, ¿qué es la habilidad social que trabaja desde teoría la prueba? Se manifiesta o no en una situación dada en función de variables personales, factores ambientales y la interacción entre ambos. Quiere decir, ¿cómo reacciono ante lo que al medio externo se está dando? Formas de afrontar e interactuar las circunstancias positivas o negativas que se dan de manera externa a lo que somos nosotros. Acuérdense que todo lo externo incluye desde nuestro núcleo familiar, que es la familia, hasta las comunidades, micro, macro sistema, ¿sí? Todo lo que está de forma afuera, de forma externa, de forma más allá de lo que nosotros podemos controlar con la capacidad de nosotros mismos. Sí me gustaría retroceder en la diapositiva, que es esta, en la anterior, para especificarles que estas 6 van a mostrar una elevación al momento de que nosotros obtenemos resultados. Sin embargo, no todas estas en su elevación máxima se pueden considerar como positivas. Un ejemplo sería expresión de enfado y disconformidad. La tercera. Esta, si se eleva muy marcadamente, estamos hablando de elevaciones máximas, muy marcadamente, la persona se vuelve agresiva, se vuelve iracunda y ya no es una habilidad que se considere del todo asertiva social. Otra es decir no y cortar interacciones. Si se eleva esta, que es la número 4, si se eleva esta en demasía, la persona se vuelve tajante y con muchas limitantes sociales. Por lo consiguiente, se vuelve exageradamente escrupuloso al momento de que pasan las cosas. Es un ejemplo, ¿no? El hecho de que me agarraste mi lápiz y no me lo devolviste. Un lápiz. Jamás te vuelvo a hablar en la vida, porque eres una mala persona por ratero. O sea, es un lápiz, no te robó dinero. Entonces se vuelven muy extremistas hacia ese punto. El hacer peticiones, que es la número 5, ¿sí? Aquí, si se eleva en demasía, la persona se vuelve histriónicamente demandante. Se vuelven demasiado dependientes a que los demás les resuelvan. Por lo consiguiente, este tipo de habilidades ya no son tan habilidades después de todo si llevan una elevación muy exagerada.
demasiado exagerada. Lo mismo pasaría en el hecho, por ejemplo, la 2, defensa de los propios derechos del consumidor. Si ésta desciende un descenso muy extremo, estamos hablando de que la persona no va a poder defenderse. En cualquier momento la van a batanar, la van a agredir. No va a tener formas o medios adecuados para expresar ese nivel de defensa, ¿sí? Lo mismo pasaría con el hecho de, ¿sí?, hacer peticiones. Si desciende mucho en extremo, la persona exagera la parte de la autosuficiencia, que puede estarse muriendo y no pedir ayuda, ¿sí? Y la número 4, la que les dije anteriormente, la número 5. La número 4, decir no y cortar interacciones. No poner límites. Si desciende demasiado, la persona aguanta cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, golpes del marido, puede aguantar una agresión psicológica mayor o más fuerte. Esta ya la habíamos visto. Voy a pasar a la siguiente. La conducta asertiva o socialmente habilidosa. No es lo mismo que seamos habilidosos a que tengamos habilidad social. Yo puedo tener habilidad social desde el hecho de que estoy haciendo lo que estoy haciendo con ustedes. Estoy tratando de comunicarme por un medio, vamos a ponerlo así, un medio virtual, pero aún así puedo tener cierto desplazamiento para aceptar que una audiencia me va a ver. Ahora, cuando tengo una conducta asertiva o habilidosa como tal, puedo manejar situaciones que requieran enfrentamiento con otros, que requieran altruismo con otros o que requieran consejo hacia los otros o hasta la misma retroalimentación sobre mi persona y sobre mis conductas. Hay que marcar siempre esa diferencia porque no siempre vamos a tener ese patrón. Y en la prueba lo van a ver. El instrumento maneja dos clases, la habilidad completa y la fragmentación de esta habilidad. Quiere decir, determinadas características que me llevan a ser habilidoso y la presencia de la habilidad. Aquí hay 4 patrones de respuesta específicos que son como que dirigidos al comportamiento asertivo. La capacidad de decir no y cortar relaciones, pedir favores o hacer peticiones, expresar sentimientos negativos, positivos, e iniciar y mantener determinadas conversaciones de manera asertiva. Esto, si lo transcribimos a las habilidades sociales de la prueba, es la capacidad de decir no y cortar, el hecho de hacer peticiones o pedir, la manifestación de enfado y disconformidad y el hecho de expresarme en situaciones sociales. En ese orden, así como los ven en las diapositivas y en el orden en que se los fui diciendo, son las habilidades que se manejan dentro de él comportamiento asertivo. Voy a dejarlo tantito hasta aquí para que pueda yo en otro bloque de diapositivas continuar con la temática y también ya no aburrirles demasiado. Nada más hay que esperar la siguiente tanda de diapositivas para que yo pueda irles aterrizando sobre el instrumento. Por el momento, gracias, chicos.